Invitarlos a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4. El título de esta porción de la Escritura que vamos a meditar dice la unidad del Espíritu, y vamos a ver en cuántas oportunidades en estos pocos versos la palabra de Dios nos vuelve a hablar o a insistir acerca de un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, etc. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Sabemos, hermano, cuántas oportunidades ocurrieron dentro de las iglesias, disidencias, lo había aún en la propia iglesia de Jerusalén, lo había también aún entre los discípulos. Allí hubo una ocasión en la cual estaban disputando entre ellos, se estaban midiendo a sí mismos para ver cuál de ellos iba a ser el mayor, cuál de ellos iba a poder estar sentado en el reino de los cielos, al lado de Jesucristo. Y así, hermano, esa constante se repite a lo largo de la Escritura, de la misma manera que también es una constante que se dio en distintas congregaciones que se fueron formando, y es un llamado de atención que nos hace la palabra, ya que nos habla de que hay un cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo? No está hablando del cuerpo mío, de mis dedos, mi boca, sino que el cuerpo del cual está hablando es la iglesia. La iglesia es el cuerpo que tiene que estar en un espíritu. Dice, así como fuiste llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Es decir, hermano, no hay un llamado diferente para los diferentes integrantes que estamos acá, sino que los que fueron llamados de parte del Señor, todos hemos sido llamados para heredar vida eterna, hermano. Este es el gran premio, hermano, del cual cada uno de los que estamos acá, si somos ovejas de Dios, vamos a ser participantes, y que también nos exhorta, ¿no? Porque a veces hay cosas que no nos gustan, si somos sinceros, de los demás, o hay actitudes que no nos gustan. Acá la palabra de Dios dice, soportándose los unos al otro en paciencia. ¿Y cuántas veces, hermano, no ha dicho usted, no le ha dicho a alguien alguna vez, sos insoportable? Bueno, el Señor le está llamando la atención y le dice, no diga más insoportable, soporte, aguante un poquito. ¿Cuál es el mejor ejemplo, hermano, que tenemos? El de ese Señor, un Señor. Y yo estaba meditando en la palabra, hermano, porque sabemos de un discípulo que amaba al Señor, estaba dispuesto hasta las últimas consecuencias, estaba dispuesto a pelear con la espada para defender al Señor, como fue Pedro. Realmente, genuinamente, en su interior como hombre, él amaba al Señor. Y cuando vinieron a agarrarlo con palos, como dice la palabra, dice, me vieron en medio del templo entre ustedes cada día, dice, y ahora vienen a mí con palos. Pedro no se aguantó, saca la espada, allí empieza a repartir sablazos, le corta la oreja a uno. Y Jesús le dice que no, restaura a aquel hombre herido llamado Malco, pero le advierte también a Pedro que más allá de su disposición,
Si la disposición es solamente de carácter humano, es solamente una voluntad de hombre lo que nos impulsa, a muy poquito podemos fallar. Esa noche habían estado cenando y se había instituido la cena del Señor, y estando dolido allí en aflicción, dice, porque van a ser dispersadas como se dispersan las ovejas, dice, y me van a negar. Y Pedro estaba convencido y dice, no, Señor, aunque todos los que están acá comiendo con vos te nieguen, yo soy de los que no te va a negar. Y sacó la espada, pensaba que el no negar a Jesús era eso. Y cuando Jesús fue arrestado y los discípulos fueron dispersados, Pedro siguió de lejos. Logró incluso entrar al patio del lugar donde se le juzgaba, porque era conocido de una de las criadas, dice la palabra. Y allí lo empezaron a identificar, dice, claro, él era extranjero, pensó que en una ciudad grande como era Jerusalén iba a pasar desapercibido, porque venía de otro lado, no era un vecino. Dice, pero tú eres de aquello. No, yo no soy, le negaba, y allá lo último terminó hasta maldiciendo para tratar de confirmar lo que decía. Y ahí dice la palabra, Jesús se dio vuelta y lo miró, y Pedro se retiró dolido, dándose cuenta de que había fallado al Señor. Ahora, ¿sabe que estudiando la palabra esta semana, permítame un momentito, que estoy sin lente. Cuando Jesús resucita y van las mujeres allí al sepulcro, Marcos capítulo 16, versículo 7, se encuentran con un ángel, dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y dice, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro. ¿Por qué, hermano? Porque Pedro se dio cuenta a sí mismo que había fallado. En otras porciones de la Escritura dice, me voy a pescar. Volvió a su antigua vida, volvió a su antiguo oficio, aun cuando Jesús lo había llamado y le había dicho, yo te voy a hacer pescador de hombres. Dijo, bueno, fallé, no soy digno, y se volvió a pescar, y se fue a pescar y tenía éxito en la pesca. No, pasó toda la noche pescando y no logró nada, porque hermanos, si Jesús no está al lado, nada se puede lograr. Y ese pasaje que le acabo de mencionar de Marcos 6:7 dice, y decirle a los discípulos, y a Pedro, ¿por qué Pedro? Y no otro de los 12 discípulos, hermano, porque era el que había fallado, se había dado cuenta y se había vuelto de nuevo a esa antigua vida. El Señor lo llama. ¿Y sabe qué mensaje tiene para decirle? Dice, he aquí, yo voy delante de vosotros a Galilea. Y yo me daba cuenta, hermano, cuántas oportunidades la palabra de Dios nos dice cuando estuvo allí en Jericó y se convirtió Zaqueo, está en el Evangelio de Lucas, se convirtió Zaqueo y le dio la parábola de aquel hombre que fue a heredar un reino y los hombres no querían que reinara sobre ellos. De ahí sigue adelante Jesús, su camino, dice, y Jesús yendo adelante. En cuántas oportunidades, hermano, la palabra de Dios nos muestra que en medio de la adversidad Jesús es el que va adelante. Jesús es el que va abriendo los caminos, hermano, para cada uno de nosotros en medio de la enfermedad, en medio de la prueba, en medio aún de haberle fallado al Señor. El mensaje del Señor es, yo voy adelante. El mensaje, hermano, que el Señor tiene para nosotros, más allá de llamarnos la atención a tolerarnos, a aguantarnos las cosas que no nos gustan y que nos desagradan, es a no volvernos atrás, hermano. Pero Jesús siempre está allí, como cuando Pedro se hundía, que falló la fe, la mano de Jesús está pronta. Cuando nosotros intercedemos, decir, Señor, sálvame. Allá viene el Señor, hermano, y nos saca. Así que no quiero leer mucho más, hermano, porque en realidad era esto lo que quería compartir.
que el Señor conoce la situación de cada uno, conoce que a veces incluso le fallamos y todo lo demás, pero Él siempre está pronto, tiene un mensaje, se acuerda de nosotros, hermano, nos manda a decir, yo voy adelante. El Señor va adelante, hermano de la iglesia, que Dios lo bendiga.